Que Dios le bendiga. Espero que le haya pasado bien en estos días de fiesta, en estos días también de reflexión y de celebración del nacimiento de nuestro Salvador. Quiero compartir con usted un par de citas. Una está en la primera carta de Juan, capítulo 1, del verso 1 al 4, y la otra está en el Evangelio de San Juan, también capítulo 1, verso 14. Dice la primera cita, primera de Juan, capítulo 1, versos 1 al 4. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y dice la segunda cita, San Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora que estábamos precisamente hablando de este tiempo en el cual el mundo celebra el nacimiento de nuestro Salvador, y no necesariamente porque coincida o no coincida, no necesariamente porque sea una celebración, como dice la gente, pagana, mundana o lo que sea. Lo cierto del caso es que si somos cristianos y si estamos agradecidos con nuestro Señor por el regalo inmerecido que hemos recibido, pues pienso que es una buena fecha para que podamos celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y este tiempo hermoso, porque para mí es un tiempo hermoso, me trae gratos recuerdos, no vamos a negar que no, cosas bonitas de nuestra niñez, cosas bonitas de nuestra infancia, cosas bonitas de nuestra juventud, adolescencia, etcétera. Y la gente le llama a este tiempo Navidad. Bueno, ya hoy ha pasado, ya hoy estamos unos 3 días adelante de ese evento, 2 días, 27 de diciembre, y nos preguntábamos, o la gente se pregunta, cuál es la diferencia entre la palabra Navidad y la palabra Natividad, que también se usa mucho en este tiempo. Y investigando un poquito sobre esto, hemos encontrado el significado de la palabra natividad. En realidad, natividad lo que significa es el acto de nacer. Todos los seres humanos tenemos una natividad, todos los seres humanos nacemos. Nuestra madre nos da a luz, es decir, somos partícipes común de un nacimiento que es común a todos los seres humanos sobre la tierra. Jesús tuvo su natividad, Jesús tuvo su nacimiento. Dice la palabra de Dios que la Virgen dio a luz, la Virgen María, quien era la que había tomado la misión de traer el Salvador al mundo, dio a luz, tuvo un parto y a través de ese parto fue que Jesucristo nació. La Navidad, que es el otro término que se utiliza en estas fechas, la natividad es la celebración de la natividad. Muy pocas veces se relacionan estos dos términos, para que la gente los entienda. Y todo el mundo habla de Navidad, Navidad, Navidad. De pronto escuchamos por ahí a alguien diciendo, hoy es la Natividad, ya casi es la Natividad. Y muchos nos quedamos guindando. Entonces, para que no nos pase, Navidad en realidad se puede referir a toda la época que celebramos el nacimiento de Jesús, mientras que Natividad significa el nacimiento en sí. O sea, el día en la época de Navidad hay un día específico en que celebramos la Natividad. Todo el resto del tiempo es Navidad, es celebración de la Natividad. Para muchos la Navidad es una época de alegría, como lo venía diciendo anteriormente, una época de festejos, una época de ilusiones, de recuerdos alegres, y para algunos recuerdos tristes. Pero también es común como en este tiempo algunas personas tratan a reducir su religiosidad y satanizan todo lo que tiene que ver con la celebración de la Navidad, aduciendo, como les decía anteriormente, que es una festividad pagana, que nada tiene que ver con el nacimiento del Mesías,
Y quizás sí tengan razón en parte, no lo podemos negar. El nacimiento del Mesías, tal y como se estatuyó a través de los años, esto vino a crear pues una atmósfera en donde podemos tomar la relación, la concordancia con las festividades paganas que se celebraban en la época. Pero la fecha también, esta fecha que es hermosa, coincide con las vacaciones de muchas personas. Y se dan también muchos abusos en cuanto a la forma, en cuanto a la cantidad de la celebración, siempre enfocada más que todo en los deleites personales, por encima de lo que es la conmemoración de un evento tan importante como es la natividad de nuestro Salvador Jesucristo. La mayoría de los cristianos asociamos la época con el nacimiento de Jesús en Belén, y es por eso que abundan las representaciones con escenas que simbolizan el nacimiento de Jesús, a lo que la gente llama portales, nacimientos o simplemente las natividades. El clásico portal o el clásico pasito, el clásico nacimiento, natividad, donde encontramos a la mamá, al papá, o sea, a María, a José, su padre terrenal, por supuesto. Sabemos que Jesús es hijo de Dios directamente, engendrado por el Espíritu Santo, y algunos otros elementos que encontramos alrededor de esa estampa con la cual se trata de representar la natividad de Jesús. Por eso es tan importante, hermanos, que repasemos, porque dentro del contexto histórico es muy fundamental, muy necesario que repasemos algunos puntos que debemos aclarar. Lo primero es cómo nació, cómo se dio esta celebración de la natividad, cómo se dio esa representación de la natividad de Jesús. Recordemos que la primera escena, precisamente la primera escena de la natividad de Jesús, fue creada por un monje conocido como San Francisco de Asís, famoso. Mucha gente ha oído hablar del famoso San Francisco de Asís. Realmente San Francisco de Asís se llamaba Giovanni di Pietro Bernardone. Este es el que crea la primera escena del nacimiento de Jesús en el año 1223, y lo hizo precisamente con personas de carne y hueso. Fue que recreó la escena. 1223 fue la fecha en que se creó la primera escena de la natividad. Él lo hizo como un esfuerzo por promover el verdadero significado de la Navidad y la adoración a Jesucristo. Muchas de las cosas que encontramos tienen un principio, un origen que podríamos decir bueno o loable. Lo que pasa es que con el tiempo pues se ha ido perdiendo, se ha ido desnaturalizando la celebración. La idea de este monje se hizo realidad, y pronto a raíz de esto nace una nueva tradición navideña, hasta el punto de que hoy día es casi imposible que uno pase la temporada navideña sin ver una escena de un nacimiento frente a una iglesia, en las casas, frente a un jardín, decorando algún rincón dentro de las casas, los famosos nacimientos, a las famosas natividades. A pesar, y esto es importante también, de la popularidad de la natividad, hay algunos errores teológicos en muchos de ellos, algunos errores teológicos en estas representaciones. Por eso es que cuando vemos una representación de esta, y les digo, independientemente de que usted considere que sea pagano, que no sea pagano, a mí particularmente me recuerda el nacimiento de Jesús. Pero sí hay algunos errores teológicos dentro de la conceptualización de estos famosos nacimientos o estas famosas natividades. La primera de ellas es que en la mayoría de las escenas la natividad se muestra en un establo o en una cueva. Si bien esto puede haber sido donde nació Jesús, también es igual de probable que Jesús haya nacido en un sótano, en una casa, entre animales que fueron traídos para pasar la noche. Si la palabra griega, los evangelios hablan de posada. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, verso 7, dice una posada. La palabra griega para posada es la palabra kataluma.
Y Cataluma se encuentra, como les dije, en el Evangelio de San Lucas capítulo 2 verso 7, también puede significar una casa. Por eso es que nos hemos ceñido mucho a la idea de que Jesús nació en un establo. En realidad es un poco conceptual el asunto, y tenemos que tener un poco de cuidado tal vez para desarraigarnos de esa idea. En segundo lugar, otro de los errores teológicos que encontramos comúnmente en estas representaciones es que los ángeles que se muestran en las escenas a menudo se muestran flotando sobre el establo de la natividad, y probablemente esos ángeles no estaban allí, al menos no visiblemente, ¿verdad? Sabemos que Dios manda a sus ángeles y que ellos están por todas partes, pero no los podemos ver. La parte de los ángeles en la historia de la Navidad tuvo lugar en un campo, donde ellos van y le anuncian el nacimiento de Jesús a un grupo de pastores. Esto lo encontramos en el Evangelio también de San Lucas, en el capítulo 2, versos 8 al 14. Número 3, ya finalmente, para cerrar este asunto de los errores teológicos, aunque los hombres sabios, lo que conocemos como los magos de Oriente, la caravana de los magos de Oriente, aparecen a menudo también en una natividad, en una representación del nacimiento, ellos no visitaron a Jesús la noche de su nacimiento. Los magos visitaron a Jesús poco después, no se sabe exactamente cuándo. El niño era pequeño, ya el niño probablemente caminaba, estaba ya comenzando a crecer. Esto lo encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 2, del verso 1 al verso 11. Quiero dejar claro también que con este mensaje yo no pretendo crear polémica con respecto a lo que se debe hacer, si se debe o no se debe celebrar, si la gente debe o no debe poner representaciones. Eso es, para mí es secundario. Creo que bastante ya hemos tenido este año con la incertidumbre, la gran incertidumbre que nos ha causado este asunto del COVID. Así que no se trata tampoco de un discurso sobre si debemos o no debemos celebrar la Navidad, porque me parece que ya nosotros los cristianos deberíamos haber superado esto hace ya mucho tiempo. Por eso quiero que analicemos precisamente la palabra de Dios y le saquemos el máximo provecho, principalmente a las citas que iniciamos leyendo el día de hoy. La primera de ellas es en la primera carta de Juan. En el verso 1 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Hermosas palabras aquí el apóstol Juan. Sabemos que el apóstol Juan, el escritor de estos versos, de esta letra, era discípulo de Jesús, y él nos habla directamente de una vivencia personal con respecto a la persona de Jesús. Él nos revela a nuestro Salvador como un ser creador preexistente, un ser que ya había existido, lo que era desde el principio. O sea, él viene a decir que ya lo que nos había sido anunciado desde el libro de Génesis y había pasado en el Antiguo Testamento por los diferentes profetas de este antiguo pacto, se nos habla precisamente de una preexistencia, y luego la concreción de Jesús cuando viene a la tierra es precisamente su revelación en carne. Lucas capítulo 2 verso 7 nos dice precisamente lo que estábamos hablando al principio con respecto al alumbramiento, al momento de la natividad, al momento del nacimiento de Jesús. Dice Lucas capítulo 2 verso 7, se refiere a María: y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Aunque probablemente Juan, estamos hablando de Juan el Evangelista, no de Juan el Bautista, porque también hay otro Juan dentro de la historia de Jesús. Probablemente Juan el Evangelista no conoció a Jesús de niño, tampoco jugó a las canicas ni a las escondidas con él.
No fueron juntos a la escuela, ni al colegio, ni a la universidad, probablemente no. No compartieron mensajes por WhatsApp, o no se llamaron por las noches para compartir alguna historia, pero sí él tiene aquí un testimonio directo, y ese testimonio es que él fue partícipe del ministerio de Jesús. O sea, hay algo más grandioso dentro de la historia que nos cuenta Juan, y es que él fue partícipe del ministerio de Jesús cuando fue llamado como uno de sus apóstoles. Un momento muy hermoso también que lo relata el evangelista Mateo en el capítulo 4, verso 21. El testimonio de Juan es muy veraz, muy veraz, ya que él, junto con otro de los evangelistas, Mateo, asistieron nada más y nada menos que al seminario teológico impartido directamente por el maestro, por el rabino Jesús, durante 3 años y medio. Un seminario intenso con respecto a todo lo que tenía que ver los aspectos teológicos y los aspectos prácticos también, porque ellos anduvieron por los diferentes lugares evangelizando, haciendo milagros, haciendo sanidades, todas las cosas que él pudo ver. Así que Juan también fue partícipe de los milagros de Jesús, entre los que se cuentan muchas sanidades, resurrecciones, expulsiones de demonios, multiplicación de alimentos y multiplicación de bebidas. Esto para él era una vivencia, era un aspecto vivencial que él sabía. Por eso es que él habla con tanta propiedad con respecto a Jesús. Juan vio a Jesús y tuvo la oportunidad de abrazarlo, tuvo la oportunidad de andar con él, de comer con él, de viajar con él. Y este testimonio hermoso ha trascendido hasta nuestros días. Por esa razón es que hoy los cristianos somos partícipes de esa herencia y podemos decir igual que Juan. Yo pienso que deberíamos, es una obligación de nuestra decir igual que Juan, cuando dice, porque la vida, en el verso 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, se nos manifestó. A todos y cada uno de nosotros tiene que habérsenos manifestado la vida eterna, tiene que habernos caído en este momento la revelación acerca de lo que es Jesús y de lo que Jesús vino a hacer a la tierra por cada uno. Jesús nació ya hace varios siglos, lo sabemos, y por ese motivo es suficiente, es un motivo suficientemente, se sostiene por sí solo para que podamos recordar su natividad, sin importar si la fecha coincide o no coincide. Lo cierto del caso es que el nacimiento de Jesús dio un vuelco a la historia de todos los seres humanos. Hay gente que dice, no, yo no lo celebro porque esa no fue la fecha en que nació Jesús. Pero tampoco lo celebra en ningún tiempo, porque como no sabemos cuál fue la fecha de Jesús, entonces no hay un momento para recordarlo. Lo importante de todo esto es saber la trascendencia, no solamente histórica, sino espiritual que este momento tuvo. Él vino a la tierra, Jesús vino a la tierra y murió por nosotros para que la vida eterna se manifestara en cada uno de los que le reciban, de cada uno de los que le reciben en su corazón. Jesús y el Padre, y esto lo sabemos a través del mismo Evangelio de San Juan, cuando Jesús se revela y dice, el Padre y yo somos uno, Jesús y el Padre son uno, y su amor, su infinito amor ha permitido que tengamos la vida eterna que ha sido manifestada en nosotros a través de la muerte expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario. Al celebrar la natividad, los cristianos celebramos el amor de Dios que envió a su Hijo a morir por nosotros. Eso es lo que estamos celebrando, eso es lo que deberíamos realmente recordar en estos días. El gran amor de Dios que envió a su Hijo Jesucristo a morir por todos nosotros. Dice el verso 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo, con su Hijo Jesucristo. Hablar del nacimiento de Jesús, hermanos, hablar del nacimiento de Jesús es hablar de nuestra vivencia personal. Por eso es que para mí es muy importante que podamos hablar del nacimiento de Jesús.
es hablar directamente de nuestra vivencia personal como cristianos, porque a través de eso podemos decir que aunque no lo hemos visto, no hemos caminado físicamente con Él, pero sí sabemos que Jesús habita en nuestro corazón a través de la persona del Espíritu Santo. Este es el misterio maravilloso, el milagro hermoso que ocurre cada vez que una persona recibe a Jesucristo como su suficiente Salvador. Jesús habita en nuestro corazón a través de la persona del Espíritu Santo. Físicamente no caminamos con Él, ya lo dijimos, pero Jesús camina en el Espíritu, camina con nosotros. Y por eso es que estamos obligados a cuidar nuestra relación con Dios. ¿Cómo estamos llevando nuestra vivencia diaria en nuestra relación con Jesucristo, en nuestra relación con el Padre, en nuestra relación con el Espíritu Santo? Recordemos que son uno solo, pero tienen manifestaciones diferentes. Jesús, y esto es importante, no solo nació en Belén o Nazaret, porque algunos afirman una u otra cosa y en realidad eso tampoco es trascendental. Lo que sí debe ser trascendente para cada uno es que hemos experimentado ese nacimiento, hemos experimentado esa natividad cuando aceptamos a Jesús como nuestro Redentor y Señor, como nuestro Rey. San Juan capítulo 1, el Evangelio de San Juan capítulo 1, verso 14, estábamos leyendo la primera carta de Juan anteriormente. En el Evangelio de San Juan capítulo 1, verso 14, nos dice la palabra de Dios: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La natividad de Jesús, hermanos, ese nacimiento tan esperado que dio un giro radical a la historia de la humanidad, se dio en un momento crucial para la historia de la humanidad también. Esto, por muchas razones lógicas, por muchas coyunturas históricas, era un momento sumamente importante. ¿Cuál era la importancia de ese nacimiento de Jesús? ¿Cuál era la importancia de que se diera esa natividad? Precisamente porque todos y cada uno de los seres humanos necesitábamos un Salvador. Cada uno de nosotros necesitaba un Salvador. La vida no fluía en los seres humanos, la vida se escurría de las personas porque no teníamos la salvación. Pero en el momento que Jesús viene a traernos vida eterna, viene a traernos salvación, viene a regalarnos esta segunda oportunidad de poder aspirar a estar un día delante del trono del Señor. Por eso es que la misión de Jesús al venir a la tierra fue de proveernos, nos proveyó a sí mismo, proveyó a la humanidad a sí mismo de un Salvador. Así que esa fue la misión de Jesús al venir a la tierra, y esa misión, recordémosla bien, se inició con el alumbramiento. ¿Qué es el alumbramiento? Bueno, el momento del parto, simple y sencillamente es eso. María dio a luz un niño, el cual llamaron Jesús. El verbo, la palabra, la promesa, la profecía, se hizo carne y habitó entre nosotros. Por eso es que San Juan 1:14 es de vital importancia para que entendamos la razón por la cual se dio el nacimiento de Jesús. Y aquel verbo, o sea, aquella palabra, aquella promesa, se materializó, se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan habla acerca del tiempo que Jesús caminó sobre la tierra. Corporalmente habitó entre nosotros, pero luego Jesús muere, va al cielo y nos manda el Espíritu Santo, y espiritualmente Jesús habita entre nosotros, vive en nuestro corazón. Hoy, hermanos, quiero pedirles de todo corazón que nos desliguemos
de todo sentimiento de religiosidad, de todo sentimiento de fanatismo, y que recordemos que Jesús, el Hijo de Dios, nació y vino a la tierra para derramar su amor, y ese es motivo suficiente para celebrar la Natividad, para hacer la celebración que nosotros llamamos Navidad. Independientemente que muchos lo asocien con las celebraciones paganas de los romanos, de toda la tradición que bien sabemos luego fue metida o camuflada dentro de todos este tipo de eventos, y independientemente de que mucha gente lo asocie con los tamales de fin de año, con los regalos, con las vacaciones, con la carnita asada, con el chimichurri, con todas esas cosas riquísimas, deliciosas, que son parte también de nuestra tradición culinaria. Tenemos una tradición culinaria exquisita. Nosotros los costarricenses tenemos unas comidas deliciosas que hacemos para Navidad. Una de ellas son los tamales. Pero por encima de todo eso, no importa, usted puede hacer en su casa sus tamalitos, usted puede hacer en su casa su ollita de carne, puede hacer en su casa sus chicharrones, puede hacer en su casa su comida preferida en el momento que usted lo quiera, pero no se olvide que es tiempo de recordar a Jesús nuestro Salvador, aquel verbo que se hizo carne, que habitó entre nosotros. Por eso es que la palabra de Dios dice, y vimos su gloria manifestada. Por eso es que si celebramos la Navidad es para ver la gloria de Dios manifestada en cada una de las personas que lo celebramos, pensando en que el momento hermoso, el momento glorioso, donde Jesús toma la decisión de venir a la tierra, fue precisamente porque la humanidad necesitaba de ese Salvador. Hoy celebramos ese Salvador, hoy decimos, Señor, gracias Padre, gracias por habernos provisto de un Salvador, por habernos provisto a tu propio Hijo para que viniera a redimirnos de todo pecado, de toda maldad, para que viniera a librarnos de la muerte eterna. La única manera de que los seres humanos podamos librarnos de la muerte eterna es aceptando a Jesucristo como su suficiente Salvador. Por eso en este día yo quiero recordarte que la palabra del Señor nos enseña que ya Jesús hizo lo que tenía que hacer: venir a nacer, venir a morir, venir a dar su vida por nuestros pecados. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Hacer de nuestra parte, aceptarlo como nuestro Señor y suficiente Salvador. La palabra del Señor dice en el libro de Romanos, capítulo 10, versos 8 en adelante, dice que si nosotros confesamos que Jesucristo es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de entre los muertos, somos salvos. ¿Por qué? Porque con la boca lo confesamos, pero con el corazón creemos que esa justicia se hizo realidad en nuestra vida. Así que hoy te invito a que recibas a Jesús como tu suficiente y único Salvador. Y dile ahí donde estás: Señor Jesús, yo te recibo como mi suficiente Salvador. Te pido perdón por mis pecados. Señor Jesús, gracias por haber venido a salvarme, por haber venido a rescatarme de la muerte eterna. En este día, Señor Jesús, yo te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Y al ser este mi primer paso, te pido que la presencia tuya, que tu Santo Espíritu me guíe todos los días para poder tomar las decisiones correctas, para poder caminar en la dirección correcta, porque la única forma, la única manera que yo pueda caminar es tomado de tu mano. Nunca me sueltes, Señor, nunca me sueltes. Tu palabra dice, oh Dios, que tu mano me sostendrá y tú me levantarás siempre que yo esté a punto de caer. Por eso, Señor, gracias, te doy gracias en este día. A usted que hizo su oración por primera vez, o a usted que se reconcilió, yo le bendigo en el nombre de Jesús. Y le recuerdo esto: la palabra del Señor nos dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Este es el día hermoso en que Jesús, nuestro Salvador, vino a habitar en tu corazón. Este es el día hermoso en que recordamos que Jesús nació. Por eso
celebramos esa natividad, y no con el paganismo, no con las celebraciones del mundo, sino con la celebración espiritual metida dentro de nuestro corazón, reconociéndole, confesándole, levantándole muy en alto, porque tenemos que sentirnos orgullosos. Recordemos que Jesús vino a reconciliar al mundo consigo mismo, es decir, con Dios Padre, con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo. En este día hermoso, en este día maravilloso que el Señor ha hecho para que levantemos nuestras manos delante de su presencia y le confesemos como nuestro suficiente Salvador, en este día glorioso, yo te bendigo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.